He estado pensando en esto porque a veces hay situaciones que se nos presentan muy oscuras, que no entendemos, para las que no vemos solución. Y pues yo creo que es necesario encontrar al Señor aún en esas situaciones, cuando no, cuando, como dice el último himno que cantamos, aún si nada siento de tu poder, no te veo por ningún lado. Eh, Ayúdame a confiar en ti. Hay una canción que escuché hace años y la he escuchado muchas veces porque me ha traído mucho consuelo en diferentes situaciones complicadas, porque dice verdades grandes. Originalmente está en inglés, entonces por eso no rima la traducción que voy a leer. Pero si alguien quiere escucharla en inglés, todavía no ha sido traducida, no la he encontrado traducida, pero de pronto en el futuro, por ahí conozco a alguien que ha traducido varias y le han quedado muy bien. Puede ser que ocurra. La canción se llama Confía en su corazón, en el corazón de Dios. Dice así: todas las cosas contribuyen para nuestro bien, aunque algunas veces no vemos cómo puede ser. Las luchas a veces nos ciegan a la verdad. Nuestro Padre sabe lo que es mejor para nosotros. Sus caminos no son lo mismo que los nuestros. Así, cuando tu camino sea cada vez más oscuro y no lo veas a Él por ninguna parte, recuerda, nunca estás solo. Dios es demasiado sabio para equivocarse. Dios es demasiado bueno para ser cruel. Entonces, cuando tú no entiendas nada, ni veas su plan, ni tampoco puedas ver su mano, confía en su corazón. Él ve el plan maestro, el plan general. Él tiene nuestro futuro en sus manos. Entonces, no vivas como los que no tienen esperanza. Toda nuestra esperanza se encuentra en Él. Nosotros vemos el presente claramente, pero Él ve lo primero y lo último. Y como en un telar, Él está tejiendo en ti y en mí, en nuestra vida, para algún día ser como Él. Solo Él es fiel y verdadero. Solo Él conoce lo que es mejor para ti. Y luego vuelve el coro. Dios es demasiado, Dios es demasiado sabio para equivocarse. Dios es demasiado bueno para ser cruel. Entonces, cuando tú no entiendas nada, ni veas su plan, ni tampoco puedas ver su mano, confía en su corazón. Eh, es una invitación a confiar en el Señor, en las cosas que no entiendes, porque Él es fiel de todas maneras. Y sí, yo me he encontrado en varias situaciones así que no entiendo o no entiendo algo que él dice en su palabra, no lo entiendo, entiendo bien lo que dice, pero no entiendo por qué piensa él así, o en las circunstancias de mi vida él permite cosas que yo no puedo entender.
no puedo entender cómo las permite. La cuestión es que el sufrimiento o digamos las cosas adversas son parte de la realidad, como la comida, como el aire, como el sol, son parte de nuestra realidad. Y mucha gente busca eh, esconder la cabeza para no ver las adversidades o negarlas. No puede haber adversidad, pero esa no es la realidad. Entonces se encuentran que tarde o temprano se volverán a encontrar con la adversidad, no la han enfrentado, se la volverán a encontrar. No la han procesado, no la han enfrentado. Y una historia bíblica que he tenido en mi corazón hace días, y como es tan larga, no encontraba la manera de como de narrarla brevemente y sobre todo narrar o descubrir la gran verdad que hay allí. Y entonces se me fue aplazando y esta mañana me parece o ayer pensé yo, pues podríamos hablar de esto. Y pues espero poder hacerlo brevemente y, y también poder descubrir, sobre todo poder descubrir la verdad que el Señor quiere enseñarnos con esta historia. Se trata de la historia de David antes de ejercer como rey. Él fue coronado más o menos 15 años antes de ser, él fue ungido, perdón, por Dios, él fue señalado por Dios como rey más o menos 15 años antes de que realmente llegara al trono. Y en esos 15 años sucedieron muchas cosas que David no debió entender porque no cuadraban para nada con el propósito de Dios de que él fuera rey. Él pudo entender lo que pasaba muy borrosamente, pero después, eh, pues por otras revelaciones que tenemos de la escritura, en otros lugares, entendemos qué fue lo que pasó. Y eso es lo que me gustaría compartir. Empecemos en primer libro de Samuel, capítulo 16. Primero Samuel 16. En los versículos 12 y 13, para ser breves, está el profeta Samuel, que fue enviado a Belén para ungir a David como rey. Y dice, envió pues por él y le hizo entrar. Bueno, en este caso es el padre de David. Y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. En el versículo 22 dice, y Saúl envió a decir a Isaí. Saúl era el rey que estaba reinando en ese momento. Todavía no reinaba David,
aunque acaba de ser ungido por Dios para hacerlo en el futuro. Versículo 22, y Saúl envió a decir a Isaí, el padre de David, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Sí, suena un poco raro que un espíritu malo pueda venir de parte de Dios. Pues viene de parte de Satanás, pero es Dios quien lo permite. Satanás no puede hacer absolutamente nada sin permiso de Dios. Y a veces, como juicio, como castigo, Dios permite a Satanás que haga de las suyas. Saúl había sido ungido antes por Dios y le había sido confiado el reino, pero falló. Le falló a Dios, le desobedeció, metió sus propios razonamientos en su gobierno y poco a poco fue desechado de parte de Dios por no hacer la voluntad de Dios. Y por último, este fue el castigo que Dios le dio. Permitió que Satanás lo atormentara a veces con un espíritu malo. Y después de haber sido David ungido como rey, como hemos visto, el Espíritu de Dios vino sobre él y él tenía el don musical y tocaba varios instrumentos y Dios usaba ese don y entonces traía alivio a Saúl, que estaba en el trono, era un rey poderoso, y mandó traer al jovencito David, y el jovencito David, conforme tocaba el arpa, Saúl encontraba alivio. Eh, la, el Espíritu de Dios vino sobre David, lo ungió y, Dios lo ungió y empezó David su vida de bendición para otros. Voy a tratar de narrar lo que siguen diciendo algunos de los capítulos siguientes, porque esta historia que me gustaría que tuviéramos un cuadro general, va hasta el capítulo 31, o sea, son casi 15 capítulos. Entonces voy a tratar de ir resumiendo. En el capítulo 17 hay una historia muy conocida, es decir, en el capítulo siguiente de lo que hemos leído está una historia muy conocida. David derrota a Goliat. Eso fue una victoria milagrosa. David era joven. Yo calculo que tendría entre 16 y 18 años. Entonces era muy joven. Sin embargo, la fe que él tenía en su Dios le hizo vencer a un hombre que medía pues casi 3 metros de estatura. Era enorme y además estaba muy bien equipado, muy bien vestido como soldado. Aparte de eso, tenía una persona como un ayudante que le llevaba el escudo. Era impresionante el cuadro y ninguno en Israel le había podido hacer frente, ni siquiera los soldados más experimentados. Y llegó David y le molestó sobremanera que este hombre desafiara al ejército de Israel, que era el ejército de Dios.
Y en David aprendemos un secreto de victoria en la vida cristiana y es poder ver detrás de los actores humanos a Dios. Detrás de ese tremendo Goliat, él pudo ver que no estaría allí si no fuera porque Dios se lo permitía. Y así siguió pasando en la vida de David. Y a causa de esto, él salió y le hizo frente a Goliat. Y todo lo que él sabía manejar de armas eran la honda, que en Colombia le diríamos cauchera, una cauchera bien hecha, y 5 piedras del arroyo lisas que no se enredaran en la honda, y con la primera le dio al gigante justo donde no tenía protección. Era muy poco el área del cuerpo donde él no tenía protección. Y la piedra le cayó precisamente ahí. Ni el escudero pudo subir el escudo suficientemente para impedir que la piedra llegara a la cara, ni él pudo hacer nada. Hubiera podido hacer así, la piedra había podido rebotar en el metal y no hacerle daño. Fue una victoria de fe, en realidad, y de valor que proviene de la fe. La fe que no se deja impresionar por el poder que muestra una persona, por lo impresionante que sea en sí misma, por los títulos que tenga, por el dinero que tenga, las propiedades que tenga, sino que la fe que puede ver a cualquier persona así de poderosa como muy débil en comparación con el gran Dios. Y cayó Goliat, tan grande como era, como sería el estruendo cuando cayó al suelo. La fe había triunfado. Pero entonces empezó un problema para David. Capítulo 18, en 1 Samuel 18, dice en el versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con instrumentos, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ojo lo que decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos
y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Dice, entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Aquí le apareció a David un problema gratuitamente. Él hizo lo que tenía que hacer, salió y defendió al pueblo de Dios y Dios le dio la victoria. En aquel tiempo, en este tiempo no nos es permitido ir con una lanza y la persona que nos ofenda, mirar cómo le mandamos. No, en el Nuevo Testamento nuestras luchas son con el verdadero enemigo de Dios, que es Satanás y sus huestes. A esos no los podemos vencer ni con una cauchera, ni con una lanza, pero sí los podemos vencer con las escrituras, que las escrituras, dice la Biblia, que son una espada espiritual. En el Nuevo Testamento también entendemos que nuestros enemigos no son de carne y sangre, carne y huesos, sino que son espirituales. Eso no quiere decir que a veces somos ofendidos, atacados por personas físicas. Sí, lo somos. Sin embargo, detrás de esas personas físicas está Satanás. Entonces, nuestro aprendizaje ahora en este tiempo es a luchar contra los principados, los poderes que hay detrás de una persona que nos hace daño. Y de la persona en sí, el Señor se encarga. No es nuestro camino defender. Lo que tenemos que hacer es hacer como hizo el Señor Jesús. Que los enemigos de él lo cogieron, hicieron lo que quisieron con él y él no se defendió. Él sabía que detrás de esos enemigos humanos estaba Satanás y que detrás de Satanás estaba la voluntad de Dios permitiendo todo lo que le hicieron. Y gracias a que Dios permitió que Satanás hiciera lo que hizo, que los soldados, los principales sacerdotes, Pilatos, Herodes, todos personajes abominables, hicieran lo que quisieran con él, gracias a Dios por permitirlo, porque así lo llevaron a la cruz, al Señor Jesús, y en la cruz el Señor Jesús pudo morir por nosotros. Los actores humanos podían haber dicho: lo vencimos, hicimos con él lo que quisimos, lo crucificamos, murió, lo sepultamos. Pero nunca se imaginaron que él resucitaría y que después de varios años crecería el número de personas que creerían en el Señor Jesús,
De tal manera que si en el libro de los Hechos vemos cómo los judíos molestaban y se oponían y mataban a los cristianos, a partir del año 300 más o menos en adelante, o sea, unos 300 años después de eso, lo que pasó fue que el cristianismo creció tanto que muchas naciones cristianas oprimieron a los judíos. Una nación conocida fue Alemania en el tiempo, en el siglo pasado. Pero leyendo un poco de historia, los rusos también lo hicieron y los españoles también lo hicieron. Y los judíos fueron tratados muy mal por naciones cristianas. Ese no es un comportamiento cristiano. Eso no fue lo que el Señor Jesús dijo. Pero eh, eh, entre los cristianos, entre los países cristianos, hubo mucha gente que no se convirtió de corazón, pensaba que tenía que defender su fe con espadas físicas, no con la Biblia, sino con espadas y después con rifles. Total, que nunca se imaginaron los judíos que llegarían a ser oprimidos por personas que se llamarían cristianas. En aquel momento en el que el Señor Jesús entregó, ellos tenían el mando, ellos hicieron lo que quisieron. Pero lamentablemente, los siglos que siguieron, la torta se volvió por completo y ellos fueron los oprimidos. Volvamos a David. David se ganó un problema gratuitamente aquí, un odio de la persona más poderosa de Israel sin él buscarlo, haciendo lo que era correcto, portándose prudentemente, obedeciendo al rey como tenía que hacerlo. ¿Cómo se produjo el odio del rey? De tal forma que desde ese día buscó matarlo, buscó por todos los medios matarlo. Pues eso lo permitió Dios por alguna razón. Y gracias a las escrituras que tenemos después, lo hemos podido descubrir. Desde ese momento, desde el capítulo 18 en adelante, empieza una serie de persecuciones de Saúl, el rey, persiguiendo a David. De tal manera que David tuvo que esconderse. Él, para defenderse de que Saúl lo matara, tuvo que esconderse. Sin embargo, en medio de su camino de sufrimiento y de dolor y de destierro, el Señor le proveyó personas que le ayudaban, personas que simpatizaban con él. Y varios le acompañaron. En el capítulo 22, por ejemplo, en 1 Samuel 22 dice, versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces se formó
algo así como una guerrilla, diríamos hoy. Solo que esta guerrilla no luchaba contra el poder dominante. David y los suyos no estaban luchando contra Saúl para quitarlo del trono, sino que buscaban no abandonar su país, pero tampoco exponerse a ser muertos por el rey que estaba reinando en ese momento. Pero estos versículos que acabo de leer son muy preciados para los cristianos convertidos que confían en el Señor, porque es la situación de muchos creyentes hoy, en muchas naciones donde son oprimidos y en otras naciones donde, como en España, no es que haya falta de libertad para reunirnos, pero sí hay falta de libertad para expresarnos como creyentes, para expresar nuestras convicciones. Todo lo que el gobierno impone, pues si se habla en contra de eso, hay problemas con la justicia. En este momento, por ejemplo, no se puede hablar de la ideología de género, en contra de la ideología de género, en contra de la homosexualidad, que son cosas que el Señor combate en su palabra, porque uno puede ser llevado a juicio, pues uno puede recibir una multa muy grande y también, si se descuida, puede llegar a la cárcel. Entonces, el Señor Jesús es aquel en quien podemos refugiarnos en este tiempo, tal como pasó con todos los que tenían problemas aquí. Se juntaron con David todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. Pues así todos los que tenemos problemas, todos los que somos impopulares, podemos refugiarnos en el Señor. David ya era rey, como hemos visto, pero todavía no reinaba. Y este tiempo, estos 15 años quizás, hasta el capítulo 31, hasta el final del primer libro de Samuel, es llamado el tiempo del rechazamiento del rey. Y eso es exactamente lo que pasa con el Señor Jesús. Él es rey. Dios ya lo ungió como rey, pero no reina aún. Reinará como David llegó a reinar. El Señor Jesús reinará, pero todavía no, y todavía no muchos se someten a él. Pero en este tiempo es posible seguirlo. Es impopular, la mayoría no lo sigue, pero sin embargo Él es nuestro refugio en este tiempo. Y nuestra gloria, nuestro triunfo, nuestra victoria está en el futuro, cuando Él venga a reinar. Y entonces todas las cosas que nos hacen a los creyentes serán recompensadas, o sea, serán vengadas. El Señor toma nota de todo lo que se le hace a los suyos y en su momento dará la retribución, el castigo para los que hacen así con los creyentes. Entonces, así como la liberación de David estaba en el futuro, así también nuestra liberación o nuestra paz, nuestro verdadero bienestar todavía no ha llegado, pertenece al futuro. Bueno, David siguió sufriendo persecución de parte de Saúl. El Señor lo defendió muchas veces. Por ejemplo, en el capítulo 23, versículo 14, dice: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes,
y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano, no lo entregó en sus manos. Muchas veces vemos a David defendido por Dios, cuidado. Dios lo protegió para que no cayera en manos de Saúl, perdón. A veces vemos a David fallar en su fe y cansarse y decir, ya estoy cansado de que Saúl me esté persiguiendo. Un día me va a coger y me va a matar. Y entonces buscó refugio en el extranjero. Dios no aprobaba eso, pero en su paciencia perdonó a David esos momentos en los que su fe fallaba y buscaba refugio en personas. Pero hay una cosa que a mí me admira de este tiempo en David, una lección muy grande que nos da David. En el capítulo 26, digamos así, que Dios entrega en las manos de David a Saúl. Es la segunda vez que lo hace. Pero notemos lo que dice aquí. Versículo 1. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Versículo 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. Saúl había salido a buscar a David. Y mientras, claro, cuando estaba en esa búsqueda, pues le cogió la noche, entonces acampó en cierto lugar. David vio dónde estaban acampados y entonces invitó a dos de los que estaban con él para ir al campamento, a ver quién se atrevía. Y dos se atrevieron. Versículo 7. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron.
y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: mi voz es, Rey, Señor mío. Y dijo: ¿por qué persigue así mi siervo? ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Bueno, la historia continúa y entonces estamos invitados a complementar la lectura en otro momento, pero el Señor puso 2 veces a Saúl en la mano de David y David pudo haberlo matado, pudo haberse vengado él mismo, pero hubo algo que no lo dejó y fue la obediencia a Dios. Dios no quería que alguien del pueblo atentara contra el que Dios había ungido. Y fue por lealtad a Dios que no lo hizo, pero hubiera podido hacerlo. No, David dijo: si no es el Señor el que me venga, eh, yo espero, el Señor tendrá alguna respuesta. Efectivamente, después de un tiempo, Saúl murió en una batalla. El Señor permitió que fuera herido y ahí quedó vengado todo lo que le hizo a David. David, después de un tiempo, llegó al trono en vez de Saúl. Pero lo que nos enseña esta actitud de David es a esperar el momento del Señor para que Él haga justicia y a no vengarse por su propia mano. En el Nuevo Testamento esto está dicho en forma explícita. Vamos a mirarlo un momento en Romanos, creo que es capítulo 12. En Romanos, a ver si lo encuentro rápidamente, el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es lo que vemos en David. Esperar el momento de Dios para que Él nos libere
de una persona que nos está haciendo daño o de un problema que tenemos o, en fin, hay muchas cosas que no entendemos por qué Dios las permite. Algunas cosas, algunos problemas nos vienen gratuitamente sin nosotros buscárnoslos, pero hay un final para eso. El Señor tiene esas cosas en su mano y podemos esperar tranquilamente el momento en el que Él actuará. A veces se demora, como en el caso de David, que se demoró años. A veces lo hace más rápidamente. Pero volvemos a la canción que les narré al principio, que les leí al principio, la traducción. A veces no vemos la solución, no vemos por qué tenemos un problema y todo lo vemos oscuro, cada vez más oscuro. No podemos entender por qué Dios permite eso y tampoco lo vemos ni siquiera aparecer, no vemos su mano por ningún lado. Entonces podemos confiar en su corazón, en su amor. Podemos recordar las muchas veces que Él ha actuado en el pasado y podemos renovar nuestra confianza en Él, porque nada de lo que nos ocurre, ni siquiera una ofensa repetida, ni siquiera una ofensa que perdura en el tiempo, es para siempre. Y ni siquiera eso se sale de las manos del Señor. Y Él tiene un propósito con eso. Yo creo que dos propósitos grandes que Dios tenía con estos años de sufrimiento que tuvo que pasar David, siendo ya rey, siendo ya ungido rey por Dios, fueron dos propósitos muy importantes. Uno, que muchos salmos salieran de esos sufrimientos. Varios de los salmos que hay en nuestra Biblia salieron de ese tiempo de David y han dado consuelo y esperanza a muchos judíos y luego a muchos cristianos. Y un segundo propósito que el Señor tenía con ese tiempo de sufrimiento de David era figurar el tiempo actual del Señor Jesús como rey rechazado por la mayoría en el mundo. Esos dos propósitos, a causa de que David no perdió la paciencia, digamos, y se vengó por sí mismo, se pudieron cumplir. Y en las cosas que el Señor permite así en nuestra vida, tan oscuras, tan difíciles de llevar, Dios tiene un propósito alto. Que el Señor nos ayude cuando nuestra fe flaquee, cuando perdamos la paciencia, cuando desmayemos, para perseverar y que el propósito suyo con permitir A o B circunstancia se cumpla. Que el Señor nos ayude.